Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Colosenses. Vamos a buscar la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, del versículo 9 voy a leer. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta el versículo 14 he leído. Estoy muy agradecido al Señor porque cada día nosotros podemos investigar poco a poco el libro de Colosenses. Pero mientras tanto que estoy explicando el libro de Colosenses, me daba relación de otras palabras. Porque el escritor es el apóstol Pablo. Él escribió la carta que es como el libro de Romanos, Gálatas, Efesios y Filipenses, y también de Colosenses, lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Por eso tiene relación con otra pareja, para comprender más sobre el secreto de la palabra de Dios. Por eso quiero presentar ante ustedes con esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 12, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así dice. Entonces Dios nos entregó esta herencia de los santos en luz. Significa que los miembros de la iglesia de Colosas, ellos eran ignorantes del mundo de Dios. No sabían nada de la palabra de Dios. No conocían muy bien sobre el nombre de Jehová. Tampoco conocía nombre de Abraham. También no escuchaba muy bien sobre el nombre de Jesús. Pero por medio de apóstol Pablo, que estaba visitando diferente lugar, y podía llegar la verdad, podía llegar el evangelio. Por eso es muy importante, ¿no? Como en esta tarde lo que está presentando ante nosotros evangelista Adán Paco, aunque hoy en día está teniendo pandemia de coronavirus 19, pero en Bolivia está dando un poco de libertad para tener culto presencial y también visitando diferentes lugares, ¿no? Y en el campo también.
los que viven en el campo más libertad están llevando. Por eso sin mascarilla está visitando y conversando, predicando. Espero que Dios les cuide. Pero cuando visita de un siervo que lleva el evangelio, Dios acompaña y Dios va a trabajar. Yo tampoco conozco sobre la ciudad donde él llegó, pero distancia como 50 kilómetros de este Carnaví donde vive evangelista Adán Paco. Y alguna persona estaba escuchando atentamente porque la radio Jerusalén 92.9 FM de Carnaví está llegando hasta como 50 kilómetros alrededor de esa ciudad. Por esa razón, a menudo estaba escuchando el evangelio. Esa señora decía que yo era pecadora, yo tenía pecado, pero un día poco a poco estaba escuchando el evangelio sobre la verdad. Dice que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Por eso yo creí que Jesucristo me dio libertad. El versículo 13, así dice, el cual nos hizo librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El versículo 13 y el versículo 14, entre dos versículos están hablando como resumen de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque, número 1, dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, así dice. Librado, significa que nos dio libertad de las tinieblas. ¿Quién es el dueño de las tinieblas? Se llama Satanás. Satanás tiene gran poder para llevar a todos los pecadores al infierno. Por eso en el corazón de Dios está considerando de los pecadores es como igual que los diablos. Antes de morir, la gente está teniendo su cuerpo. Se dice carne. Teniendo su cuerpo, se ve totalmente diferente que imagen de diablo y Satanás. Pero cuando muere la gente, se divide cuerpo y el espíritu y alma. El espíritu y alma acompañan constantemente, no se divide. Pero el ser humano está uniendo dentro de su cuerpo, está quedando el espíritu y alma, mientras tanto que está teniendo respiración. Respiración es muy importante para mantener la vida de nosotros. Cada momento tiene que palpitar de corazón o órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Pero si para el corazón, en aquel entonces la gente ya pasaría uno de 15 minutos, no hay caso para recuperar fácilmente. Por eso cuando muere la gente pudre de este cerebro y todo
cuerpo que formó por medio de células y todo se pudre. Por eso transforma como líquido, como agua, y desaparece. Se quedó huesos, pero huesos también pasando tiempo desaparece. Porque el cuerpo de ser humano fue hecho por medio de polvo de la tierra. Cavando en la tierra hay todo, hierro y también cal y etcétera. Cuando nosotros, mientras tanto que estamos teniendo nuestro cuerpo, tenemos que mantener nuestra vida por alimentación, también por la respiración. Pero cuando muere la gente, sí o sí tiene que presentar ante el juicio de Dios. Pero siendo pecador, es decir, que el espíritu que tiene pecado no puede entrar en el reino de Dios, sino que se va al infierno. Busquemos una palabra que nos enseña San Mateo capítulo 25. San Mateo, el capítulo 25. El versículo 41 así dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus diablos. Está escrito que está saliendo dos grupos. Un grupo, los que van a quedar lado izquierdo de Jesucristo, que cuando regresa al mundo por segunda vez, Él va a sentar en su turno para juzgar a todos los hombres del mundo. Y luego va a decir cómo está formada de lo que está escrito. Apartaos de mí, malditos, dice, maldito. ¿Quién es maldito? Dios había enviado a su Hijo amado para que Él fuera Salvador, para que Él muriera en la cruz, para que pagara el precio de todos nuestros pecados, pero todavía está siendo como pecadores. ¿Por qué está siendo pecadores? ¿Por qué está siendo malditos? ¿Por qué? No absorbió la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la redención eterna. La redención eterna, es decir, que Jesucristo, quitando el pecado del mundo, pagando el precio de todos nuestros pecados, nos dio libertad y el perdón eterno. Solamente el ser humano tiene que aceptar la sangre de Jesucristo, tiene que confesar que Jesucristo es mi Salvador, mi amo, que me salvó, me justificó, me santificó y me perfeccionó para testificar, glorificar a Jesucristo. ¿Es difícil? ¿Le cuesta mucho? No es difícil nada. Pero siendo engañado de Satanás, Satanás siempre engaña a la gente. Usted puede cumplir mandamiento de Dios. Usted puede hacer buenas obras. Usted puede amar a Dios, puede amar a su prójimo para ser salvo. De ninguna manera. Si hubiera cumplido mandamiento de Dios, entonces Jesucristo, ¿para qué es necesario morir en la cruz? Por eso un día Jesucristo va a decir: malditos, que preparó el fuego eterno para meter diablo
y sus ángeles. Es decir que el objetivo de preparación del infierno no para encarcelar a los hombres, sino que Dios preparó la cárcel espiritual como el infierno, donde no se apaga nada de fuego, de azufre, solamente para los diablos y Satanás. Pero los hombres no querían escuchar el evangelio, no querían aceptar la sangre de Jesucristo, no quería estar de acuerdo de la redención eterna. Tales personas todavía están teniendo pecado en sus corazones. Por eso el versículo 46 así dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora Jesucristo está hablando, ¿no? E irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los que están apareciendo, el versículo 41, los malditos y pecadores. Y luego, ¿quién puede participar en la vida eterna? Y los justos, dice, justos. En la Biblia de ustedes también así está escrito. Y los justos a la vida eterna. Entonces mucha gente no acepta la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que solamente justo puede participar en la vida eterna, es decir, que puede vivir en el reino de Dios. Los pecadores no pueden recibir permiso para que ingrese en el reino de Dios, sino que todo tiene que ser lanzado al infierno. Eso es bíblico. Entonces la gente cuando congrega la iglesia, leyendo la Biblia, debería entender que está apareciendo los justos. No solamente tiene que memorizar que no hay justo ni aun uno. ¿Dónde sale no hay justo ni aun uno? Ya busquemos Romanos capítulo 3. El versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por medio de esta palabra la gente dice que no hay justo ni aun uno. Por eso yo digo, yo soy pecador. ¿Dónde existe el justo? Solamente sabe una parte nomás, tal persona. ¿Por qué? Adán cometió, ¿no? Y su hijo Abel ofrendó más excelente que la ofrenda de Caín. Por esa razón alcanzó a recibir testimonio de que era justo. Dios le testificó. Dios le testificó que tú eres justo. Sale. Hebreos capítulo 11, el versículo 4 sale. Significa que podía adquirir el testimonio de Dios que era justo por la fe. Por la fe de la ofrenda de las ovejas. Es decir que mientras tanto que él estaba matando las ovejas, en el corazón de Abel consideraba esa oveja es como Jesucristo. Yo tengo que morir por mi pecado, pero por sacrificio de las ovejas yo puedo ser salvo.
teniendo esa fe, Dios le llamó como justo. También Noé halló la gracia ante ojo de Dios. Noé era pecador cuando nació en este mundo. Pero un día él halló la gracia del Señor. Por la gracia de Dios, él podía ser justo. Por eso Génesis capítulo 6 estaba diciendo, Noé era justo, varón perfecto, anduvo con Dios. Génesis capítulo 15. Abraham creyó en Dios, su fe fue contada por justicia. Por esa razón, desde aquel tiempo, Abraham había establecido como justo, padre de la fe. Dios tanto quería entregar a cada uno de nosotros la fe de Abraham, como lo que él había sido renacido, como había sido justificado. Por eso Dios nos entregó la Biblia. Aunque Jesucristo murió en la cruz, limpió todos nuestros pecados, fue resucitado para justificarnos, pero si no hay la Biblia, entonces, ¿cómo nosotros podemos creer? Sin tener la palabra de Dios, ¿quién puede creer? Romanos capítulo 4, el versículo 25 así dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así dice. Jesucristo entregó en la cruz para morir, pero ¿con qué manera él tenía que morir? Cargando el pecado del mundo. En el pecado del mundo incluye nuestras transgresiones. Cuando yo estaba congregando en la iglesia de Corea del Sur, antes de recibir la salvación, muchos pastores me enseñaban, Jesucristo murió en la cruz, la verdad, pero murió con el pecado original de Adán. Por eso todo lo que estamos cometiendo, eso es pecado personal de nosotros, debería limpiar por la oración de arrepentimiento. Así enseñaron. ¿Saben? Que en la Biblia no aparece el pecado original de Adán y el pecado personal. No aparece. Solamente así sale el pecado y las transgresiones, iniquidades. Como lo que está apareciendo, Romanos capítulo 5, el versículo 12, así dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Eso es el pecado que nosotros tenemos. Significa que a través de Adán ya ingresó el pecado al mundo, pero ¿en dónde llegó? En el corazón de todos los hombres del mundo. Y luego, como dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Significa que suficiente por el pecado de Adán, por el pecado original, ya llegó la muerte, dice, acompañó el pecado y la muerte. Por eso llegó la muerte a todos. Por eso, según la vista de Dios, todos los hombres del mundo son pecadores y muertos espiritualmente. Porque el día que comieras, ciertamente morirás. Había dicho Dios a Adán. Por eso, el día que comía el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya llegó la sentencia de muerte.
Por esa razón, en Adán todos los hombres del mundo transformaron como pecadores. Por eso cuando nacen en este mundo son pecadores, muertos sus espíritus. Pero nuestro Señor Jesucristo se resucitó después de morir en la cruz. ¿Para qué? Para nuestra justificación, así dice. Romanos capítulo 4, el versículo 25, el versículo 25 dice que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa? Para que nosotros seamos justificados por la resurrección de Jesucristo. Por eso, probando, ¿usted cree que Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo del Señor? Amén. No por simiente de su Padre, ¿no? Sino que por medio del poder del Espíritu Santo del Señor, así nació, siendo hijo de Dios. ¿Cree? Sí, Señor, yo creo. Ya un día Jesucristo quitó el pecado del mundo que está apareciendo en San Juan capítulo 1, el versículo 29, ¿o no? Sí, yo creo. En aquel entonces, quitando el pecado del mundo, ¿usted cree que solamente Jesucristo llevó el pecado original o llevó hasta transgresiones? No sé. Aunque la palabra de Dios del versículo 25 dice que el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Esta palabra, lo que estamos hablando nosotros, nuestras transgresiones. ¿A quién se refiere? Nuestras transgresiones. Los grupos que vivían solamente en la época de apóstol Pablo y luego en el año que estamos viviendo 2020 no tiene relación nada. Entonces, ¿para qué nosotros queremos creer en esta palabra? Si no tiene relación. Incluye todas nuestras transgresiones. Por esa razón, cuando Jesucristo murió en la cruz, no solamente el pecado original, sino también con todas las iniquidades, transgresiones que estamos cometiendo. Es decir, que Dios sabía que un día iban a ser nosotros, iba a cometer todo. ¿Por qué? Ya por ejemplo, ahora en este año 2020 estás sembrando la semilla de manzana. ¿Qué fruto va a dar? ¿Naranja? Va a dar manzana. ¿Es cierto? Ya, ahora nosotros podemos pensar, pasaría 50 años este árbol de manzana, cuando siembra la semilla de manzana, ¿va a dar sandía? ¿Va a dar sandía? De árbol de manzana va a dar sandía. ¡Wow! Sería muy rico, ¿no? ¡Wow! ¿Así cree? No siendo labrador, 100% cree que va a nacer la manzana. ¿Alguien no puede creer esto? Esa es la verdad. Dios sabe, generación de Adán va a cometer o no va a cometer. Mucha gente puede conocer sobre el sistema de árbol, pero no sabe acerca de persona. Por ejemplo, sobre cachorro. Cachorro hay variedad. ¿Ustedes creen que la raza va a dar un cachorro lindo o cruzado de pastor alemán y también como raza labrador se cruza y este cachorro que nazca será más lindo? ¿Así cree? Yo probé cuando yo vivía en Paraguay, criaba muchos perros, pero raza puede dar, cría raza.
cruzado no sirve de nada. Más tarde ya no puede distinguir. Eso es. ¿De dónde? ¿De qué raza es? No sabe. No sirve. Significa que Dios sabía, generación de Adán, todo van a cometer, porque son pecadores. Va a tener fruto, todos pecadores. Por eso Jesucristo estaba siendo como Salvador del mundo. Él tenía que encargar el pecado de Adán, de original, también de las transgresiones, iniquidades, maldades, errores y también otra cosa, no más conozca. ¿Entiende? Dentro del pecado del mundo que quitó Jesucristo, incluye el pecado y todas las maldades, iniquidades, transgresiones, errores y todo. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Pues el que reconozca la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna, en aquel entonces Dios le llama a tal persona, tú eres justo. ¿Por qué? Porque tú aceptaste mi Hijo amado como tu Salvador. Yo veo esa fe. Por eso yo le digo, tú eres justo. Así dice. Una vez más, vamos a ver Romanos capítulo 5, el versículo 19. Así dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Eso es la obra de Adán, está teniendo relación de todos los hombres del mundo. Por la desobediencia de uno, todos los hombres del mundo automáticamente fueron establecidos como pecadores, condenados. Así también dice, igual modo, por la obediencia de uno, ¿quién tenía que obedecer ante Dios? ¿Quién? Por la obediencia de uno, Jesucristo. Jesucristo obedeció. ¿Cómo obedeció? Cargando el pecado del mundo. En vez de nosotros, Él fue muerto en la cruz para que Dios perdonara todos nuestros pecados. Por eso, pasando 3 días, cuando Dios vio que Jesucristo canceló todos nuestros pecados, le resucitó. Por la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos adquirir la justicia de Dios por la fe. El que pueda adquirir la justicia de Dios, tal persona será justo. Esa es la manera de recibir la salvación. Como dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, como dice, serán constituidos justos. Yo acepté esta palabra. Lo que había sido yo como pecador, por la obediencia de Adán, automáticamente yo había sido pecador. También por la obediencia de Jesucristo, yo podía ser justo ante presencia de Dios. Ya, volvamos. ¿A dónde? ¿A la casa? No. Al libro de Colosenses, el versículo 12. Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya fuimos salvos del pecado, fuimos liberados del poder de Satanás. Ya desertó. Tiene que decir que no tengo nada que ver con el poder de Satanás. Satanás no puede llevar a mí al infierno.
fuera Satanás. Todo tiene que decir, como dice, fuera Satanás. Dios me dio libertad. Dios me salvó de la condenación y del pecado. Y luego, como dice el versículo 13. Vamos a leer todos juntos. Ya, quiero ver y la cámara de todos, cómo van a leer. Ya, el versículo 13. 1, 2, 3. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, dice. Trasladado, dice. Porque no quiere creer. Ay, Señor, todavía acá estoy en Santiago. Señor, acá estoy en San José de Costa Rica. Eso es su cuerpo. Pero su espíritu y alma fue trasladado al reino de su Hijo amado. ¡Wow! Dios nos dio libertad. Dios nos dio salvación. Una sola vez para siempre. Ya terminó condenación. El poder de la cruz de Jesucristo así tiene gran poder, pero mucha gente está pisoteando la sangre de Jesucristo. ¡Ey! ¿Cómo podía alcanzar a limpiar mis pecados? Que Jesucristo murió hace 2000 años. Apenas limpiaría el pecado original de Adán. Solamente yo tengo que esforzar, purificar, limpiar para ser salvo, para ser justificado, para hacer algo excelente. Esta persona está engañado de Satanás, porque Satanás está engañando. Mire, tú eres pecador, ¿es cierto o no? Sí, Señor. Por eso usted tiene que cumplir mandamientos para ser salvo. Amén, amén. Yo. Sujeto eso, yo tengo que hacer algo para recibir la salvación. Tal persona, por su vista, no puede distinguir esta palabra. El versículo 13 está hablando dos cosas. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de los pecados acompaña un vocabulario, como dice, el perdón eterno, que Jesucristo hizo la redención eterna una sola vez para siempre. Llegando a ese sentido, nosotros tenemos que decir, yo soy libre, yo soy justo, yo soy hijo de Dios. No tengo temor nada, porque mi alma, mi espíritu ya está con Jesucristo. Así tiene que creer. Apóstol Pablo, ¿cómo él empezó a predicar el evangelio? ¿Él aprendió el evangelio por otra persona? No. Él aprendió directamente por la revelación de Jesucristo acerca del evangelio. Por eso hoy en día nosotros estamos descubriendo original, el evangelio verdadero que está explicando suficiente. Por la sangre de Jesucristo, suficiente, yo puedo ser santo, justo, perfecto, siendo hijo de Dios. En la sangre de Jesucristo tenía gran poder para limpiar 100% de todo mi pecado, toda mi maldad, todas las iniquidades. Por eso Dios me da promesa, como dice, ya busquemos. Hebreos capítulo 10.
Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Así dice. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué está acompañado dos cosas? Ni nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dos cosas, pecados y transgresiones. Ya, pecado, ¿de dónde vino? De Adán. Transgresiones, ¿de dónde vino? De mí. Desde que yo nací cometí hasta morir. Todo lo que estoy cometiendo, eso es mi parte. Mi iniquidad, mis transgresiones, mis maldades, mis errores. Todo incluye Jesucristo quitando el pecado del mundo. Fue crucificado. Jesucristo ya terminó condenación. Por eso Dios me da promesa, certeza de la salvación. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Uno que acepta, uno que cree en esta palabra como la palabra de Dios, ¿cómo tiene que responder? Amén, gracias. Dios me da esta palabra, es correcto. Aunque mucha gente, muchos pastores, millón de personas dicen que somos pecadores, pero yo no soy pecador. Porque Dios dice que no me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Yo soy justo. Anteriormente, no mucha gente aceptaba esta palabra. Pero hoy en día, por la pandemia, por medio de coronavirus 19, mucha gente está llegando miedo de la muerte, llegando crisis, llegando pensamiento. Tengo seguridad de recibir la salvación, porque cuando yo muero por la coronavirus, ya voy a entrar en el reino de Dios. Así piensa mucha gente, tiene duda de la salvación. Por causa de pandemia, Dios está ayudando a los hombres para que comprendan acerca de la verdad. Absorbe, acepta la palabra de Dios. Mucha gente puede decir que Jesucristo limpió todos mis pecados. También Dios me da promesa, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 18, ¿cómo dice? Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ya? Todo el mundo tiene que conocer, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Quién quiere ofrendar por su oración? ¿Por su oración quiere limpiar su pecado? No. Aunque puede orar, pero tiene que creer que de primero solamente la sangre de Jesucristo que había limpiado, todo incluye de todos mis pecados. No hay otra opción. Fuera de ofrenda del cuerpo de Jesucristo, no hay ofrenda más. Dios no acepta. En el cielo no vive nada de oveja. ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere comer asado de cordero en el cielo? Señor, me recuerdo de tiempo que yo vivía en el mundo, en Chile. Un día yo estaba comiendo costilla de oveja, era muy rico. Vamos a hacer asado. Jesucristo me dirá, hijo mío, hermano, en el reino de mi Padre Celestial, acá no se encuentra oveja, nada. Por eso no hay ofrenda. Único cordero es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se refiere al cuerpo de Jesucristo. Jesucristo ya terminó toda condenación por su sangre.
Por eso Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, como dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Dónde? Más perfecto tabernáculo. Es decir que en el cielo hay el tabernáculo de reunión original, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, fuera del mundo. Está en el cielo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Sino por su propia sangre. ¿De quién? Del Cordero de Dios que quitó todo nuestro pecado. Jesucristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué hay? El arca de pacto de Jehová. Hay la tapa. Se llama el propiciatorio. Sobre el propiciatorio, rociando 7 veces, como dice, habiendo obtenido eterna redención. Así dice. Mucha calidad de redención existe. La redención que hizo por la cabra, por la oveja, por la vaca. Pero en el mundo no existe la redención eterna, solamente en el cielo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario 2 veces? Sí, necesario ofrendar 2 veces o 3 veces. Entonces ya después de resucitar Jesucristo, otra vez nosotros tenemos que poner nuestra mano sobre la cabeza de Jesucristo. Matamos, matando, crucificando. ¿En dónde tiene que crucificar? ¿En el cielo? No, Dios no va a permitir a Jesucristo que muera en la cruz del cielo. No, por eso, siendo Cordero de Dios, no es necesario morir 2 veces, 10 veces, 1000 veces. Por eso es suficiente, por una sola vez para siempre, eternamente, hizo la redención eterna. Ya, volvamos. ¿A dónde? A la casa. Volvamos al libro de Colosenses, capítulo 1, el versículo 14. ¿Cómo dice? ¿En quién tenemos redención? Pero en aquel momento tiene que acompañar. ¿En quién tenemos redención eterna? Así es. Por su sangre, el perdón de todos pecados. Así es. Por eso nosotros tenemos que entender. El versículo 13 dice que Dios nos hizo librado de la potestad de las tinieblas y luego trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Y luego, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso tienen que buscar YouTube, predicación de 1,000,000 de pastores. Hoy en día, ¿quién está enfocando sobre redención eterna? El perdón eterno. No se encuentran muchas personas. ¿Por qué? Fuera de eso, la redención eterna, el perdón eterno, fuera de el tema de eso, otra cosa. Vamos a echar fuera demonios, fuera. Algún pastor estaba jugando con pelota en el salón de culto, ¿no? Frente de todos los miembros, ¿no? Con su pie estaba jugando pelota y pateando, ¡pum! La pelota llegando a una persona, se cayó. Otra vez. Como si fuera Messi, Leo Messi de Argentina, y 1, 2, ¡pam! Pelota, pateando de pelota, llegando a otra persona, otra vez se cayó. Se dice que eso es milagro de Dios. Aleluya, aleluya. No se han engañado.
la palabra de Dios, enseñanza de apóstol Pablo, está hablando muy sencillamente redención eterna, el perdón eterno. 100% por la sangre de Jesucristo viene la salvación. Así es. Fuera de eso, no hay otro evangelio verdadero. Ese es. El de hoy hasta acá. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está abriendo nuestro corazón hacia la palabra de Dios. También está muy claro que Dios nos enseña acerca de la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo. También Dios nos dio el perdón eterno. Además, nos librado de potestad de las tinieblas de diablo. Y también Dios hizo trasladado a cada uno de nosotros al reino de su Hijo amado Jesucristo. Por eso nuestro espíritu y alma está con Jesucristo en el cielo. Seguramente ya nosotros tenemos la salvación. Seguramente nosotros somos hijos de Dios. Seguramente nosotros podemos decir que somos justos, adoptados hijos de Dios. Señor, gracias por permitir de esta verdad para que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. Señor, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, que sean justos, santos y perfectos por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos.